And there was a tendency to think, well, you have this evidence of cultural habitation of this area for centuries or millennium, and then suddenly you don't. I think we're getting very close to rediscovering some of the things that our ancient ancestors were up to. It's all mythology, it's all fake, but in reality, it's not all fake. These people left behind such detailed records and information. And they were in every sense human because you can't interbreed with another species. They clearly were human beings, but they looked rather different. Mass death, mass mortality events. To me, the obvious answer is we are dealing with the fingerprints of a lost civilization that mapped the world and that left evidence of that mapping, which ancient mapmakers found and used and incorporated into their maps. En la gélida extensión de Siberia, una tierra conocida por su vasta naturaleza salvaje y antiguos misterios, un descubrimiento revolucionario ha sacudido a la comunidad científica y ha captado la imaginación de personas en todo el mundo. Bajo la helada tundra, un equipo de investigadores ha desenterrado lo que parece ser una megaestructura anterior al diluvio, una construcción enorme y antigua como ninguna otra vista antes. Aún más asombroso es que la evidencia sugiere que esta estructura no fue construida por humanos. Este descubrimiento desafía todo lo que sabemos sobre la historia de nuestro planeta. Nos obliga a reconsiderar nuestra comprensión de las civilizaciones antiguas, la cronología del desarrollo humano y la posibilidad de que entidades no humanas avanzadas hayan desempeñado un papel en el pasado remoto. ¿Podría ser esta la evidencia de una civilización avanzada que precede a la historia conocida? ¿O es posible que esta megaestructura haya sido construida por seres de otro mundo? El descubrimiento. La historia comienza con un estudio geológico rutinario en una parte remota de Siberia. Un equipo de científicos de diversas disciplinas, incluidas la geología, la arqueología y la paleontología, estaba llevando a cabo investigaciones con el fin de comprender mejor la historia geológica de la región. Siberia, con su clima hostil y terreno desafiante, ha sido durante mucho tiempo un foco para los investigadores que buscan desvelar los secretos del pasado de la Tierra. Durante su estudio, el equipo tropezó con algo extraordinario, una serie de formaciones artificiales enterradas profundamente en la Tierra. Estas formaciones eran diferentes a todo lo que los científicos habían visto antes. Los primeros escaneos revelaron una estructura enorme y compleja con dimensiones que superaban con creces las de cualquier construcción humana antigua conocida. El equipo supo de inmediato que había encontrado algo significativo. El tamaño, la complejidad y la aparente antigüedad de la estructura sugerían que no era una formación natural. Se requería una investigación más detallada, por lo que el equipo comenzó a organizar una exploración más exhaustiva del sitio. Características de la estructura. A medida que los científicos iniciaban su investigación detallada, la verdadera escala y complejidad de la estructura se volvieron evidentes. Utilizando radar de penetración terrestre, mapearon la estructura con mayor precisión, revelando una construcción masiva de varios niveles que se extendía profundamente en la Tierra. La estructura parecía estar compuesta por una serie de enormes cámaras, conectadas por largos corredores y sostenidas por pilares colosales. La arquitectura de la estructura no se parecía a nada visto en la historia humana conocida. Las cámaras eran vastas, algunas de cientos de metros de longitud, con techos sostenidos por pilares que alcanzaban más de 30 metros de altura. Los corredores que conectaban estas cámaras eran igualmente impresionantes, algunos lo suficientemente anchos como para albergar edificios enteros. Los materiales utilizados en la construcción eran otro misterio. La estructura parecía estar compuesta de un tipo de piedra que no se encontraba en la región circundante, lo que sugiere que los constructores tenían acceso a métodos de transporte avanzados, o que la piedra misma había sido sintetizada o manipulada de alguna manera desconocida. Uno de los aspectos más intrigantes de la estructura era su aparente propósito. Las cámaras y los corredores parecían tener un propósito funcional, pero la naturaleza exacta de ese propósito seguía siendo elusiva.
Algunas cámaras contenían extraños objetos metálicos que desafiaban la identificación, mientras que otras estaban llenas de intrincados grabados y símbolos que parecían formar parte de un lenguaje complejo y desconocido. La edad de la estructura. Determinar la antigüedad de la estructura fue uno de los primeros desafíos a los que se enfrentaron los científicos. Las primeras estimaciones, basadas en la profundidad a la que estaba enterrada la estructura y los estratos geológicos circundantes, sugerían que era increíblemente antigua, posiblemente de decenas de miles de años. Esto situaría la construcción de la estructura mucho antes del surgimiento de las civilizaciones humanas conocidas. Un análisis más detallado de los sedimentos circundantes y los materiales utilizados en la construcción reveló algo aún más asombroso. La datación radiométrica de la piedra y otros materiales sugería que la estructura podría tener más de 100.000 años, una edad que no solo precede a las primeras civilizaciones humanas conocidas, sino también a la aparición de los humanos anatómicamente modernos. Si estas fechas son correctas, significa que la estructura fue construida por una civilización desconocida que existió mucho antes de que los humanos desarrollaran la capacidad de crear construcciones tan masivas. Las implicaciones de este descubrimiento son profundas, planteando preguntas sobre la historia de la vida en la Tierra y la posibilidad de que existieran civilizaciones avanzadas antes de la humanidad. La conexión con el mundo antediluviano. A medida que avanzaba la investigación, los científicos comenzaron a notar una conexión entre la estructura y el concepto de un mundo antediluviano, una época anterior a un gran evento cataclísmico que, según se dice, remodeló drásticamente la superficie de la Tierra. Muchas culturas antiguas tienen mitos y leyendas sobre un gran diluvio que aniquiló una civilización anterior, y algunos investigadores creen que estas historias podrían estar basadas en eventos reales. La antigüedad de la estructura, combinada con su ubicación y la evidencia de un evento repentino y catastrófico en el registro geológico circundante, sugirieron que podría haber sido construida en un momento en que el mundo era muy diferente al que conocemos hoy. La idea de un mundo antediluviano, poblado por seres o civilizaciones avanzadas que luego fueron destruidas, ganó fuerza entre el equipo de investigación. Esta teoría se vio respaldada por el descubrimiento de pruebas que indicaban que la estructura había estado sumergida en algún momento de su historia. Las capas de sedimento dentro de la estructura contenían fósiles marinos y otros signos de exposición prolongada al agua, lo que indicaba que el área había estado bajo el agua en algún momento. Esto sugería que la estructura había sido construida antes de un gran diluvio o un aumento del nivel del mar que más tarde la enterró bajo la tundra siberiana. ¿Quién construyó la estructura? La pregunta de quién o qué construyó la estructura rápidamente se convirtió en el foco central de la investigación. El tamaño, la complejidad y la antigüedad de la estructura descartaban la posibilidad de que fuera construida por alguna civilización humana conocida. Esto dejó dos posibilidades principales. O la estructura fue construida por una civilización avanzada y desconocida que precedió a la humanidad, o fue creada por entidades no humanas. A la humanidad no es del todo inédita. Algunos investigadores han especulado durante mucho tiempo sobre la existencia de civilizaciones avanzadas que podrían haber surgido y desaparecido mucho antes del comienzo de la historia registrada. Sin embargo, la falta de evidencia concreta ha mantenido estas teorías en los márgenes. El descubrimiento en Siberia, sin embargo, proporcionó la primera prueba sólida de que tal civilización podría haber existido. La escala y sofisticación de la estructura sugerían un nivel de avance tecnológico mucho más allá de lo que se pensaba posible para una época tan antigua. Pero si la estructura no fue construida por humanos, entonces, ¿quién o qué fue responsable? Los investigadores comenzaron a explorar la posibilidad de que los constructores no fueran de este mundo.
La idea de un origen extraterrestre para la estructura fue respaldada por varias características inusuales, como el uso de materiales desconocidos y la presencia de extraños objetos metálicos que parecían desafiar las leyes de la física. Los símbolos y el lenguaje. Uno de los aspectos más intrigantes de la estructura fue la presencia de intrincadas tallas y símbolos en sus cámaras y corredores. Estos símbolos parecían formar un lenguaje complejo, diferente a cualquier cosa conocida por lingüistas o arqueólogos. Descifrar este lenguaje se convirtió en una de las principales prioridades del equipo de investigación, ya que podría ser la clave para entender quién construyó la estructura y por qué. Los símbolos eran de naturaleza altamente geométrica, consistiendo en patrones y formas intrincadas que parecían transmitir tanto conceptos abstractos como información específica. Algunos símbolos parecían ser de naturaleza matemática, lo que sugería que los constructores tenían un conocimiento sofisticado de las matemáticas y la geometría. A medida que el equipo trabajaba para descifrar los símbolos, comenzaron a notar patrones y motivos recurrentes que insinuaban una estructura subyacente más grande en el lenguaje. Algunos símbolos parecían representar objetos o ideas específicas, mientras que otros parecían formar parte de una sintaxis o gramática más compleja. A pesar de sus mejores esfuerzos, el equipo no pudo descifrar completamente el lenguaje. Los símbolos seguían siendo enigmáticos, ofreciendo pistas tentadoras pero sin respuestas definitivas. El lenguaje parecía ser diferente a cualquier idioma humano conocido, lo que reforzaba la idea de que la estructura fue construida por una inteligencia no humana. Los objetos metálicos. Otro misterio de la estructura era la presencia de extraños objetos metálicos encontrados en varias de las cámaras. Estos objetos eran diferentes a cualquier cosa que los investigadores hubieran encontrado antes, tanto en términos de su composición como de su aparente función. Algunos de los objetos parecían ser herramientas o máquinas, mientras que otros eran más abstractos, parecidos a esculturas o arte. Los objetos metálicos estaban hechos de una aleación desconocida, diferente a cualquier metal encontrado en la Tierra. La aleación era increíblemente fuerte y resistente a la corrosión, lo que sugería que había sido diseñada para durar y resistir el paso del tiempo. A pesar de su antigüedad, los objetos mostraban pocos signos de desgaste, lo que indicaba que habían sido diseñados para soportar el paso del tiempo. Los objetos también exhibían propiedades físicas inusuales. Algunos parecían desafiar la gravedad, flotando en el aire sin medios visibles de soporte. Otros emitían campos electromagnéticos débiles o mostraban signos de estar alimentados por una fuente de energía desconocida. La función de estos objetos seguía siendo un misterio. Aunque algunos parecían ser herramientas o dispositivos, su propósito exacto no estaba claro. El equipo de investigación especuló que podrían haber sido parte de un sistema o máquina más grande, posiblemente relacionado con la función original de la estructura. Implicaciones para la historia humana. El descubrimiento de la megaestructura antediluviana en Siberia tiene profundas implicaciones para nuestra comprensión de la historia humana y el desarrollo de las civilizaciones. Si la estructura fue construida por una inteligencia no humana, sugeriría que civilizaciones avanzadas existieron en la Tierra mucho antes del surgimiento de la humanidad. Esto desafía la cronología convencional del desarrollo humano, que sitúa el surgimiento de sociedades complejas y el avance tecnológico dentro de los últimos 10.000 años. La estructura siberiana, si está correctamente fechada, podría retrasar esta cronología por decenas o incluso cientos de miles de años, lo que sugiere que otras civilizaciones, posiblemente incluso otras especies, pueden haber surgido y caído mucho antes que la nuestra. El descubrimiento también plantea preguntas sobre los orígenes del conocimiento y la tecnología humana. Si existió una civilización avanzada antes del diluvio, es posible que parte de su conocimiento o tecnología haya sido transmitida a civilizaciones humanas posteriores. Esto podría explicar la repentina aparición de arquitectura avanzada,
matemáticas y astronomía en culturas antiguas como los egipcios y sumerios. Alternativamente, la estructura podría ser evidencia de contacto entre los humanos y una inteligencia no humana en el pasado distante. Si este es el caso, sugeriría que el desarrollo de la humanidad ha sido influenciado por fuerzas externas, posiblemente incluso extraterrestres. El papel del catastrofismo. El concepto del catastrofismo, la idea de que la historia de la Tierra ha sido moldeada por eventos catastróficos repentinos, cobra nueva relevancia a la luz del descubrimiento en Siberia. La evidencia sugiere que la estructura fue construida en una época anterior a un gran diluvio u otro evento cataclísmico, que luego la enterró bajo capas de sedimentos y hielo. Esta idea es consistente con muchos mitos y leyendas antiguas, que hablan de un gran diluvio o desastre que acabó con una civilización anterior. Si estas historias se basan en eventos reales, podría significar que la estructura siberiana fue construida por sobrevivientes de una civilización antediluviana o por una civilización que existió antes del diluvio. El catastrofismo también ofrece una posible explicación para la desaparición de esta civilización. El gran diluvio u otro desastre que enterró la estructura podría haber acabado con sus constructores, dejando solo sus creaciones como evidencia de su existencia. La búsqueda de más evidencia. El descubrimiento de la megaestructura antediluviana en Siberia es solo el comienzo de lo que podría ser una búsqueda más amplia de evidencia de civilizaciones antiguas y avanzadas. Si tal civilización existió, es posible que otras estructuras o artefactos permanezcan enterrados bajo la superficie de la Tierra o escondidos en regiones remotas. El equipo de investigación ya ha comenzado a planificar más expediciones a Siberia y otras partes del mundo donde se podrían hacer descubrimientos similares. También están trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías y métodos para detectar estructuras y artefactos enterrados, con la esperanza de descubrir más evidencia de esta civilización perdida. La posibilidad de encontrar más pruebas es emocionante y desafiante. Si se descubren más estructuras como la de Siberia, podría revolucionar nuestra comprensión de la historia y desafiar muchas de nuestras creencias más profundamente arraigadas sobre los orígenes de la civilización humana. La reacción de la comunidad científica. El descubrimiento de la megaestructura antediluviana ha provocado un intenso debate dentro de la comunidad científica. Mientras que algunos investigadores están emocionados por las posibilidades, otros son más escépticos, cuestionando la validez de los hallazgos y las interpretaciones que se están haciendo. Uno de los principales puntos de controversia es la datación de la estructura. Algunos científicos argumentan que los métodos utilizados para fechar la estructura son poco confiables o que los resultados han sido malinterpretados. Sugieren que la estructura podría ser mucho más joven de lo que afirma el equipo de investigación, posiblemente construida por una civilización humana antigua, conocida, y no por una prehumana. Otros cuestionan la idea de que la estructura fue construida por entidades no humanas. Argumentan que la evidencia es circunstancial y que se necesita más investigación antes de hacer una afirmación tan audaz. Algunos sugieren que la estructura podría haber sido construida por una cultura humana desconocida que se desarrolló en aislamiento del resto del mundo. A pesar del escepticismo, el descubrimiento ha despertado un renovado interés en el estudio de civilizaciones antiguas y la posibilidad de culturas prehumanas o no humanas. Investigadores de diversas disciplinas, incluidas la arqueología, la geología y la antropología, están ahora volcando su atención hacia Siberia y otras regiones remotas con la esperanza de encontrar más pruebas. La fascinación del público. El descubrimiento también ha capturado la imaginación del público, alimentando especulaciones e interés en civilizaciones antiguas y mundos perdidos. La idea de que una civilización avanzada y no humana podría haber existido antes del surgimiento de la humanidad ha sido durante mucho tiempo un tema popular en la ciencia ficción y la historia alternativa, y la estructura siberiana proporciona una evidencia tentadora
de que estas ideas podrían tener alguna base en la realidad. La fascinación del público con el descubrimiento ha sido impulsada por el misterio que rodea a la estructura y la posibilidad de que represente evidencia de un mundo perdido antes del diluvio. Muchas personas se sienten atraídas por la idea de que aún quedan misterios por descubrir en nuestro planeta y de que nuestra comprensión de la historia podría estar incompleta. El descubrimiento también ha generado una ola de especulaciones y teorías de conspiración, con algunas personas sugiriendo que la estructura es evidencia de intervención extraterrestre en la historia humana o que es parte de una red global de antiguas estructuras construidas por una civilización perdida. El futuro de la investigación. Es probable que el descubrimiento de la megaestructura antediluviana en Siberia sea solo el comienzo de un largo y complejo proyecto de investigación. La estructura en sí es vasta y requerirá años de estudio para ser explorada y comprendida por completo. Además, la búsqueda de más pruebas de esta civilización perdida apenas ha comenzado. El equipo de investigación ya está planificando más excavaciones y estudios en Siberia y otras partes del mundo. También están trabajando en el desarrollo de nuevas tecnologías y métodos para detectar estructuras y artefactos enterrados, con la esperanza de descubrir más pruebas. El futuro de esta investigación es incierto, pero las posibles recompensas son enormes. Si la estructura siberiana es realmente evidencia de una civilización avanzada y antigua, podría revolucionar nuestra comprensión de la historia y proporcionar nuevas perspectivas sobre los orígenes de la civilización humana y la naturaleza de la vida en la Tierra. A medida que el equipo de investigación profundizaba en los misterios de la megaestructura antediluviana en Siberia, una pregunta se hacía cada vez más importante. ¿Cuál era su propósito? La escala y la complejidad de la estructura sugerían que tenía una función significativa, posiblemente relacionada con la civilización que la construyó. Sin embargo, la falta de evidencia directa dejó al equipo con la tarea de reconstruir pistas a partir de la arquitectura, los extraños objetos encontrados en su interior y los símbolos inscritos en sus paredes. Algunos científicos propusieron que la estructura podría haber servido como un vasto repositorio de conocimientos. Las intrincadas tallas y símbolos podrían representar una forma de almacenamiento de datos, codificada en un lenguaje que aún no hemos descifrado. Esta teoría sugiere que los constructores podrían haber sido conscientes de una catástrofe inminente, el diluvio u otro evento cataclísmico que finalmente enterró la estructura, y construyeron la megaestructura como un medio para preservar su conocimiento para futuras generaciones, o quizás para otra especie inteligente que pudiera surgir en la Tierra algún día. Otros especularon que la estructura podría haber sido un lugar de culto o un centro espiritual para la civilización. La grandeza y monumentalidad de las cámaras, con sus altísimos pilares y vastos corredores, podrían indicar que la estructura fue diseñada para grandes reuniones o rituales. Los símbolos, en este caso, podrían haber tenido un significado religioso o espiritual, codificando oraciones, himnos o textos sagrados en un lenguaje profundamente ligado a la cosmovisión de los constructores. Otra posibilidad es que la estructura tuviera una función más práctica o científica. Algunos investigadores notaron la presencia de objetos metálicos que emitían campos electromagnéticos, lo que sugiere que los constructores poseían tecnología avanzada. Estos objetos podrían haber sido parte de un sistema mayor, posiblemente relacionado con la generación de energía, el transporte o incluso la comunicación. La estructura podría haber sido un centro de actividad tecnológica, un lugar donde los constructores realizaban experimentos o gestionaban la infraestructura de su sociedad. Teorías sobre constructores no humanos. A medida que se acumulaban las pruebas, la idea de que la estructura fue construida por entidades no humanas ganó fuerza entre el equipo de investigación. La magnitud de la construcción, la tecnología avanzada y el lenguaje enigmático apuntaban a una civilización mucho más avanzada que cualquier cultura humana conocida de la misma época.
Esto planteaba la intrigante posibilidad de que los constructores no fueran humanos, sino una especie diferente con inteligencia y capacidades muy superiores a las de los primeros humanos. Una teoría sugería que los constructores eran una especie antigua y altamente avanzada que evolucionó en la Tierra mucho antes que los humanos. Esta especie podría haber alcanzado un nivel de desarrollo tecnológico y social que les permitiera crear estructuras masivas y tecnología sofisticada. Sin embargo, por razones desconocidas, tal vez un desastre natural, una catástrofe autoinfligida o incluso la decisión de abandonar el planeta, desaparecieron, dejando solo su monumental arquitectura como evidencia de su existencia. Otra posibilidad es que los constructores fueran de origen extraterrestre. La presencia de tecnología avanzada y materiales no encontrados en la Tierra sugiere que los constructores podrían haber venido de otro planeta o incluso de otro sistema estelar. Podrían haber establecido una base o un puesto avanzado en la Tierra, utilizando la estructura siberiana como un centro para sus actividades. El descubrimiento de la estructura podría entonces representar la primera evidencia física de una visita extraterrestre, una posibilidad que ha sido largamente especulada, pero nunca confirmada. Si los constructores eran extraterrestres, esto plantea aún más preguntas. ¿Por qué vinieron a la Tierra? ¿Cuál era su propósito al construir una estructura tan masiva? ¿Y por qué la abandonaron? Algunos investigadores especulan que la estructura podría haber sido parte de una red más grande de sitios similares en todo el planeta, posiblemente conectada con otros lugares misteriosos como las pirámides de Egipto o las líneas de Nazca en Perú. El evento catastrófico, una perspectiva global. A medida que los investigadores continuaron su trabajo, comenzaron a considerar las implicaciones de la aparente conexión de la estructura con una catástrofe global. La idea de un mundo antes del diluvio sugiere que la Tierra experimentó una vez un desastre masivo a escala planetaria que acabó con una civilización avanzada. La ubicación de la estructura en Siberia, enterrada bajo capas de sedimentos y hielo, es consistente con la teoría de que un evento catastrófico repentino, como un diluvio, el impacto de un meteorito o un cambio climático drástico, podría haber remodelado la superficie de la Tierra y enterrado los restos de esta civilización. Esta teoría se alinea con mitos y leyendas antiguas de culturas de todo el mundo, muchas de las cuales hablan de un gran diluvio u otro desastre que destruyó una civilización anterior. La historia del Arca de Noé en la Biblia, el relato sumerio de Gilgamesh y mitos similares de las culturas hindú, nativa americana y otras sugieren que un gran diluvio una vez barrió la Tierra, acabando con una sociedad avanzada y obligando a los sobrevivientes a comenzar de nuevo. La evidencia geológica también apoya la idea de una inundación masiva o una serie de inundaciones ocurridas en el pasado distante. Los científicos han identificado varios periodos de rápido aumento del nivel del mar, sobre todo al final de la última era glacial, hace unos 12.000 años, cuando el deshielo de los casquetes polares provocó un aumento global del nivel del mar de hasta 120 metros. Esto habría inundado vastas áreas de tierra, sumergiendo ciudades costeras y regiones bajas, y posiblemente enterrando estructuras como la encontrada en Siberia. Si ocurrió tal inundación, explicaría cómo la estructura llegó a estar enterrada bajo capas de sedimentos y hielo. También plantea la posibilidad de que existan estructuras similares en otros lugares, escondidas bajo el océano o en lo profundo de la corteza terrestre, esperando ser descubiertas. El simbolismo y el lenguaje de la estructura. El lenguaje y los símbolos encontrados dentro de la estructura siberiana siguen siendo uno de sus misterios más intrigantes. Descifrar estos símbolos podría proporcionar información crucial sobre la cultura de los constructores, su conocimiento y posiblemente incluso su destino. Los investigadores dedicaron considerables recursos a esta tarea, involucrando a expertos en lingüística, semiótica y criptografía para analizar los símbolos. Los símbolos en sí no se parecían a ningún sistema de escritura conocido.
con una complejidad e intrincación que sugerían una forma de comunicación altamente desarrollada. Algunos de los símbolos parecían ser pictográficos, representando objetos o conceptos específicos, mientras que otros parecían ser abstractos, posiblemente codificando ideas más complejas o fórmulas matemáticas. Los investigadores notaron que los símbolos a menudo aparecían en secuencias o patrones, lo que sugiere que eran parte de un lenguaje estructurado con su propia gramática y sintaxis. Una hipótesis era que el lenguaje podría ser una forma de protoescritura, un precursor de los sistemas de escritura desarrollados por las civilizaciones humanas posteriores. Si este fuera el caso, los símbolos podrían representar un intento temprano de registrar información, tal vez como un medio para preservar el conocimiento ante la catástrofe inminente. Sin embargo, el nivel de sofisticación en los símbolos sugería que el lenguaje de los constructores era mucho más avanzado que cualquier cosa vista en las primeras culturas humanas. Otra posibilidad era que los símbolos representaran una forma de comunicación simbólica o matemática, utilizada por los constructores para codificar ideas complejas o principios científicos. La presencia de objetos metálicos y otros artefactos tecnológicos dentro de la estructura daba peso a esta teoría, sugiriendo que los símbolos podrían estar relacionados con el funcionamiento o la función de la propia estructura. Decodificar el lenguaje resultó ser una tarea desalentadora. Los investigadores hicieron algunos avances, identificando patrones y símbolos recurrentes que parecían tener significados específicos, pero estaban lejos de lograr una comprensión completa. La complejidad del lenguaje y la falta de un artefacto similar a la piedra de Rosetta dificultaban la traducción de los símbolos a términos modernos. No obstante, los investigadores continuaron su trabajo, impulsados por la posibilidad de que los símbolos pudieran desvelar los secretos de la estructura y de sus constructores. El impacto en la ciencia moderna y la historia. El descubrimiento de la estructura siberiana y sus posibles implicaciones ha tenido un profundo impacto tanto en la comunidad científica como en el público en general. La idea de que una civilización avanzada y no humana podría haber existido antes del amanecer de la historia conocida desafía muchas de las suposiciones fundamentales que sustentan nuestra comprensión del desarrollo humano. En el campo de la arqueología, el descubrimiento ha suscitado una reevaluación de la cronología de la civilización humana. Si la estructura es efectivamente tan antigua como creen los investigadores, sugiere que sociedades complejas existieron mucho antes de las civilizaciones humanas más antiguas, como las de Mesopotamia, Egipto y el Valle del Indo. Esto requeriría una reconsideración radical de la historia de la tecnología, la arquitectura y la organización social. Los geólogos y paleoclimatólogos también están revisitando sus modelos de la historia de la Tierra. La idea de un diluvio global u otro evento catastrófico que podría haber aniquilado una civilización avanzada ha llevado a un renovado interés en el estudio de registros climáticos antiguos, núcleos de hielo y capas de sedimento. Al comprender mejor las condiciones que llevaron a tal desastre, los científicos esperan aprender más sobre los ciclos de eventos naturales que han moldeado la historia de nuestro planeta. El descubrimiento también ha desatado debates en los campos de la antropología y la evolución humana. La posibilidad de que otra especie inteligente existiera en la Tierra antes que los humanos, o que los humanos pudieran haber coexistido con tal especie, plantea nuevas preguntas sobre los orígenes de la inteligencia y la cultura. Algunos investigadores han especulado que los constructores de la estructura podrían haber tenido alguna influencia en las primeras sociedades humanas, transmitiendo conocimientos o tecnologías que más tarde se convirtieron en la base de la civilización humana. La búsqueda de otras estructuras. Con el descubrimiento de la estructura siberiana, los investigadores están ahora más motivados que nunca para buscar otros posibles vestigios de esta civilización perdida. El equipo está explorando otras regiones remotas y no cartografiadas del mundo,
particularmente aquellas que han sido afectadas por cataclismos antiguos, con la esperanza de encontrar estructuras o artefactos similares. Una área de particular interés son las regiones árticas y antárticas, donde gruesas capas de hielo han preservado el paisaje durante miles de años. Los avances en tecnología, como el radar de penetración terrestre y la imagen satelital, han hecho posible mirar bajo estas capas de hielo e identificar posibles sitios para la exploración. Se especula que estructuras similares podrían estar ocultas bajo el hielo, esperando ser descubiertas. El océano profundo es otra frontera para la exploración. El aumento del nivel del mar al final de la última era glacial habría sumergido vastas áreas de tierra, posiblemente ocultando otras estructuras bajo las olas. La arqueología subacuática ya ha revelado evidencia de antiguos asentamientos humanos en costas sumergidas, y algunos investigadores creen que estructuras más avanzadas podrían estar esperando ser descubiertas en el fondo oceánico. Estas búsquedas no están exentas de desafíos. Las ubicaciones remotas y, a menudo, inhóspitas, junto con las dificultades de excavar o explorar bajo hielo o agua, hacen que estos esfuerzos sean costosos y que consuman tiempo. Sin embargo, las posibles recompensas, evidencia adicional de una civilización perdida, nuevos conocimientos sobre la historia de nuestro planeta y posiblemente incluso contacto con vestigios de una presencia extraterrestre, hacen que el esfuerzo valga la pena. Implicaciones para el futuro de la humanidad. El descubrimiento de la estructura siberiana y su posible conexión con una civilización anterior al diluvio o constructores no humanos tiene profundas implicaciones para el futuro de la humanidad. Si una civilización avanzada existió una vez en la Tierra y fue destruida por una catástrofe global, plantea importantes preguntas sobre nuestra propia vulnerabilidad a eventos similares. La idea de que una sociedad altamente desarrollada podría ser aniquilada, dejando poco más que ruinas y mitos, sirve como un recordatorio contundente de la fragilidad de la civilización. La sociedad moderna, con su dependencia de la tecnología y una infraestructura compleja, podría ser igualmente susceptible a desastres naturales, el cambio climático u otros eventos imprevistos. Comprender cómo y por qué los constructores de la estructura siberiana encontraron su fin podría proporcionar lecciones valiosas para prevenir que un destino similar le ocurra a nuestra propia civilización. Además, el descubrimiento ha despertado interés en la búsqueda de inteligencia extraterrestre, SETI. Si los constructores eran efectivamente de origen no humano, sugiere que la vida inteligente no es única de la Tierra y que otras civilizaciones avanzadas podrían existir en otros lugares del universo. Esto ha llevado a esfuerzos renovados para buscar signos de vida inteligente más allá de nuestro planeta, utilizando radiotelescopios, sondas espaciales y otros medios. La posibilidad de que no estemos solos en el universo y que un día podamos descubrir o contactar a otras especies inteligentes tiene profundas implicaciones sobre cómo nos vemos a nosotros mismos y nuestro lugar en el cosmos. Desafía la noción de excepcionalismo humano y sugiere que somos parte de una red más grande y compleja de vida e inteligencia que abarca el universo. Reflexiones culturales y filosóficas. El descubrimiento de la estructura siberiana también ha tenido un profundo impacto en la cultura y la filosofía. La idea de que una civilización antigua y avanzada, o incluso seres extraterrestres, una vez existió en la Tierra resuena con muchos de los temas encontrados en la religión, la mitología y la ciencia ficción. Pensadores religiosos y espirituales han reflexionado durante mucho tiempo sobre la existencia de otros mundos, seres y civilizaciones, y el descubrimiento proporciona una nueva lente a través de la cual ver estas ideas. Algunos han especulado que los constructores de la estructura podrían haber sido vistos como dioses o seres divinos por los primeros humanos, y que su influencia puede rastrearse en los mitos y leyendas de diversas culturas. Filosóficamente,
El descubrimiento plantea preguntas sobre la naturaleza de la inteligencia, la civilización y el paso del tiempo. Desafía la visión lineal de la historia, en la que la humanidad es vista como la cúspide del desarrollo, y sugiere que las civilizaciones pueden surgir y caer de maneras que no siempre son predecibles. También invita a reflexionar sobre la impermanencia de todas las cosas y la idea de que incluso las sociedades más avanzadas pueden eventualmente perderse en el tiempo. En la cultura popular, el descubrimiento ha inspirado una oleada de libros, películas y programas de televisión que exploran la idea de civilizaciones perdidas y extraterrestres antiguos. Estas obras a menudo mezclan hechos con ficción, utilizando el descubrimiento como punto de partida para historias sobre misterios antiguos, conocimientos ocultos y la búsqueda de la verdad. Reflejan una fascinación más amplia por lo desconocido y la idea de que aún quedan misterios por descubrir en el mundo. Conclusión: el misterio continuo. El descubrimiento de la megaestructura prediluviana en Siberia es un evento histórico que desafía nuestra comprensión de la historia, la ciencia y la naturaleza de la civilización. Ya sea que haya sido construida por una cultura humana desconocida, por una especie no humana avanzada o por seres extraterrestres, la estructura se erige como un testimonio de la ingeniosidad y creatividad de sus constructores. A medida que la investigación continúa, los secretos de la estructura se revelarán lentamente, ofreciendo nuevas perspectivas sobre el pasado remoto y potencialmente cambiando la forma en que nos vemos a nosotros mismos y nuestro lugar en el universo. El viaje de descubrimiento apenas comienza, y las implicaciones de este hallazgo se sentirán en los años venideros. La estructura siberiana nos recuerda que el mundo está lleno de misterios y que siempre hay más por aprender sobre nuestro planeta y las fuerzas que lo han moldeado. A medida que continuamos explorando y desentrañando los secretos del pasado, también nos estamos preparando para los desafíos del futuro, aprovechando las lecciones de aquellos que vinieron antes que nosotros. Al final, la búsqueda del conocimiento y la comprensión es un viaje que abarca el tiempo y el espacio, conectándonos con el pasado antiguo y el futuro distante de maneras que apenas estamos comenzando a entender.